Durante 7 años fui la decepción de la familia, 7 años desde que abandoné la facultad de Derecho para perseguir el diseño, 7 años desde que mi padre dejó de hablarme durante meses y mi madre empezó a decir que estaba buscándome en lugar de admitir que había elegido el arte. Mientras mi hermano Cameron salvaba vidas como neurocirujano y mi hermana Vanessa movía millones en un fondo de inversión, y yo, Alexis, a mis 32 años, vivía según ellos en un pequeño estudio en Brooklyn trabajando en proyectos que apenas pagaban mis cuentas, sin saber que mi empresa, Meridian Studios, había crecido hasta convertirse en una potencia creativa con cientos de empleados, oficinas en 3 ciudades y clientes entre las mayores compañías del mundo. Pero hacía tiempo que había dejado de intentar explicarlo porque para ellos mis jeans manchados de pintura siempre significaban fracaso. La gala benéfica de mi madre en el Plaza era el tipo de evento donde la élite de Manhattan presumía logros, y también donde ella se sentía obligada a justificar mi existencia. Yo llegué con un vestido negro sencillo diseñado por mí misma mientras Cameron vestía impecable y Vanessa brillaba entre diamantes. Mi madre me presentó como la creativa, con un tono que sonaba a diagnóstico y las conversaciones giraron rápidamente hacia cirugías complejas y adquisiciones multimillonarias mientras yo quedaba reducida a sus pequeños proyectos de arte, sentada en el peor lugar de la mesa. Escuchando cómo insinuaban que no podía pagar el alquiler, que debería enseñar, que necesitaba estabilidad, sonreí en silencio, mirando el reloj, esperando el momento que lo cambiaría todo. Cuando mencioné casualmente que dirigía Meridian Studios, un inversionista se detuvo en seco, el nombre rompió el aire como un trueno. Preguntas, incredulidad, silencio. Hasta que reconocieron la empresa, los proyectos, los premios, y entonces la realidad empezó a filtrarse, cifras que no podían ignorar. Cientos de empleados, ingresos de cientos de millones, una valoración cercana a miles de millones, y en segundos la narrativa que habían construido durante años se desmoronó frente a ellos, mi madre sin palabras, mi padre negándolo, mi hermana pálida, todos obligados a ver lo que nunca quisieron mirar. Los teléfonos comenzaron a vibrar alrededor de la mesa. La noticia ya estaba fuera. El artículo destacando mi historia apareció antes de lo esperado, la diseñadora multimillonaria, el imperio. Construido en silencio. Titulares que contrastaban brutalmente con la versión que mi propia familia había contado de mí, leyeron citas, cifras, elogios de clientes, fotos de oficinas, reconocimiento global, y en medio de ese caos solo bebí agua con calma, como si nada de eso fuera nuevo para mí, porque no lo era. Lo único nuevo era que ellos finalmente lo estaban viendo. Las disculpas comenzaron a surgir, torpes, incompletas, cargadas de culpa, pero no se trataba solo de dinero, sino de años. De suposiciones, de no escuchar, de decidir quién era yo sin preguntar, de convertirme en una historia conveniente que encajara en su idea de éxito, incluso cuando la verdad estaba frente a ellos todo el tiempo, y cuando revelé que había pagado en secreto la hipoteca de su casa años atrás, el impacto fue aún más profundo, no solo porque podían medirlo en dinero, sino porque demostraba algo que no habían considerado, que mientras me subestimaban, yo seguía cuidando de ellos en silencio. Cuando me pidieron hablar frente a toda la sala, dudé un segundo, pero al subir al escenario y ver todos esos rostros expectantes entendí que ese momento no era solo mío, era la culminación de 7 años de silencio, de trabajo, de decisiones tomadas sin aprobación. Hablé de abandonar la seguridad para seguir una visión, de cómo las suposiciones de otros no definen tu realidad, de cómo el éxito no siempre necesita aplausos para existir, pero también de lo peligroso que es dejar que quienes amas crean una versión equivocada de ti, porque eventualmente la verdad llega y el impacto es inevitable. Pedí algo simple, que fueran curiosos, que preguntaran, que no asumieran conocer la historia de alguien solo porque encaja en lo que esperan, y cuando el aplauso llenó la sala, no era solo por el éxito, sino por el reconocimiento de algo más profundo. Al volver a la mesa, mi padre lloraba, mi madre sostenía mi mano, mis hermanos ya no me miraban desde arriba sino con una mezcla de respeto y desconcierto, como si estuvieran conociéndome por primera vez, y por primera vez en años no intenté demostrar nada, solo respondí con honestidad, dejando claro que podían conocerme de verdad si así lo querían, no a la versión que habían inventado, sino a quien realmente era. El resto de la noche pasó entre miradas distintas, conversaciones diferentes, un cambio silencioso pero irreversible, y cuando finalmente salimos al frío de la noche, mi padre me dijo que estaba orgulloso, palabras simples, que habían tardado 7 años en llegar, y mientras me alejaba en el coche hacia la vida que había construido lejos de su comprensión, supe que todo lo que vino después del día en que dejé derecho no fue más que la confirmación de algo que ya había decidido entonces, que el verdadero triunfo no era el reconocimiento, ni el dinero, ni los titulares, sino haber tenido el valor de elegir mi propio camino y seguirlo incluso cuando nadie más podía verlo, y por primera vez, quizá, ellos también empezarían a verlo.